Terapia Funcional presenta en esta oportunidad alarmantes cifras de enfermedades crónicas. Y no olvides suscribirte al canal y compartir para que más personas se beneficien de esta valiosa información. Quiero mostrarles esta tabla donde he capturado información respecto de las dietas que se siguen en el mundo conocido por nosotros, ¿verdad? América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa mediterránea, de los países que más conocemos, España, Francia, Alemania e Italia. ¿Por qué escogí esos países de Europa? Porque están en una zona muy cercana a aquella que hablan y mencionan mucho como la zona azul. Todas estas dietas similares a la que se hace en España, en Italia y en Francia, no tanto en Alemania, pero incluso los estoy metiendo, los alemanes comen un poco distinto a la dieta mediterránea propiamente tal, pero no inciden en aquello que les voy a mostrar. ¿Qué quiero destacar acá? Que no importa la dieta que estés siguiendo, por muy mejor o muy peor recomendaciones de las tradicionales recomendaciones, digo, de que hay que comer muy variado, muy de todo, muy multicolor, como incluso dice la gente del mundo vegetariano. Ojo, no estoy denostándolos, porque yo en algún minuto, algún tiempo participé de esa lógica que no me fue muy bien. La deseché completamente por un tema de salud, obviamente, y científico en segundo lugar. Así que, como podrán ver acá, he ordenado esta tabla por la región, obviamente, y porcentajes de tipo de enfermedades crónicas. Como podrán ver acá abajo, ¿verdad? El título de qué se trata esto. ¿Cuáles son las principales, las más conocidas, las más recurrentes, las que afectan a la mayoría de las personas en muchos lugares del mundo? Eh, pero aquí vamos a ceñirnos, como les dije, a estos países de Europa y los países principales acá en Latinoamérica, ¿verdad? Pero considero que esos son los más importantes y obviamente Chile, que es el país al cual yo pertenezco, y está México, Brasil, Argentina también como referentes de este estudio. Así que en las enfermedades como tal están obesidad, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, que está muy relacionada con problemas cardíacos, ¿verdad? Y con el riesgo que ello implica, y la obesidad que conlleva a enfermedades cardíacas del corazón, de hipertensión y la diabetes, que tiene que ver con el tema de la obesidad y el tipo de alimentación que utilizamos, ¿verdad? Las respiratorias, que están muy de boga, lamentablemente, um, y ni hablar de los cánceres, que han crecido de una manera, pero ya del terror, por decirlo de alguna forma. El síndrome metabólico tiene y está todo muy relacionado con todo lo que les dije al inicio: obesidad cardíaca, hipertensión, diabetes respiratoria, cáncer, tiene que ver con el síndrome metabólico. Lo tengas asumido o lo tengas diagnosticado o no, tienes algún nivel de síndrome metabólico. Si ya pasaste los 30, los 40 años, de ahí para adelante, ni hablar. Así que, nos queda ¿cuál? Las neurodegenerativas. Y tú miras, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. El síndrome metabólico significa que
tu estómago, tu, tu sistema de captura de nutrientes no está trabajando bien y sin entrar en detalles, afectan a tu cerebro. Irremediablemente vas a tener problemas o algún familiar va a tener o tiene problemas de índole neurodegenerativas. Parkinson, por ejemplo, y demencias seniles. Eso es algo que tiene que ver con nutrición, con mala alimentación. Y sin entrar en otros detalles, vamos a hablar de números. Los países que están en azul, se supone que están en una zona azul. Por eso hice la relación, ¿verdad? Pero si se fijan respecto de los países de Latinoamérica, el porcentaje de enfermedades relacionadas o la condición de obesidad en este caso son muy similares entre ambos continentes y subcontinentes, ¿verdad? Lo voy a llevar a este gráfico donde muestra de manera más representativa cómo se comporta este problema de salud que es la obesidad en los distintos continentes. España, Francia, Alemania, Italia, a pesar de que dentro de ellos hay diferencias en la alimentación, son o están muy igualados en términos de porcentaje de obesidad. Así que muy dieta mediterránea, pero también tienen índices y problemas de salud similares a los que tenemos en México, Brasil, Argentina, Chile. Estamos todos en iguales condiciones con el mismo tipo de problema. Así que no importa lo que coman ellos allá o lo que comamos nosotros acá, eh, estamos en iguales condiciones. Canadá, a pesar de que tienen una lógica y hasta una eh, fuerza de parte del gobierno, una restricción de consumir ciertos alimentos para evitar y disminuir las enfermedades, están también con un porcentaje muy similar. ¿Quién se dispara? Es Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos tiene una condición eh, bastante especial que hay que echar a hacer otros análisis que no tienen que ver con esto, con lo que estamos conversando ahora, y ellos son los únicos que se disparan respecto del estudio de estos dos continentes, americano y europeo occidental. Luego pasamos a las cardíacas. Y aquí sí hay un problema. O al menos en América Latina tenemos un problema. Europa tiene un índice de enfermedades cardíacas iguales y nosotros mayoritaria con un mayor porcentaje en iguales condiciones en América Latina. ¿A qué se debe? Hay que investigar, pero esa es la cruda y dura realidad. Estados Unidos, a pesar de este índice que les marqué recién, tienen mucho menor incidencia en estos resultados de las enfermedades cardíacas. Me resulta un poco extraño, es una opinión muy personal. Quizás los estudios no están reflejando lo que realmente es, no han cargado los datos o algo similar. Por otro lado, Canadá está incluso más bajo que Estados Unidos, muy similar a cómo se analiza y cómo se comporta respecto de la obesidad, ¿ya?
Así que hay una clara consecuencia con un mayor riesgo entre los países de América Latina respecto de los países de Europa. Este sector es América Latina, este sector es Europa y estos últimos dos países son Estados Unidos y Canadá, igual que en este análisis de obesidad. Luego pasamos a hipertensión. En hipertensión hay claros cambios importantes. España tiene un porcentaje menor que Francia, Alemania e Italia. Francia es el que tiene mayor problema de hipertensión respecto de los otros tres países que son Alemania e Italia. Así que ahí hay una incidencia en qué es lo que está pasando entre España, Francia, Alemania e Italia. A pesar de que España e Italia están en un clima muy parecido meridionalmente, Francia y Alemania, que también están parecidos, ahí podríamos pensar que hay un tema de clima, un tema de temperatura, el tipo de alimentos que puede variar respecto de lo que ocurre en el Mediterráneo con temperaturas más cálidas o más agradables, ¿verdad? Donde en Alemania y en Francia, claro, los inviernos son bastante más fríos que lo que vive la gente del Mediterráneo. Y saltamos a Brasil. México está muy bien en términos, comparativamente hablando, no es que esté muy bien, comparativamente hablando está mejor. Voy a eliminar la palabra muy bien o bien. Aquí estamos hablando de problemas de enfermedades crónicas. Así que el que menos problema tiene en este caso, dentro de este grupo de análisis de hipertensión, sería México. Así que, bueno, punto positivo de que tienen menos problemas. ¿Quién se dispara descomunalmente? Es Brasil. Hipertensión al con potencia de un cohete, realmente impresionante y peligrosamente riesgoso para la población brasilera. Después pasamos a Argentina, que está muy parecida con México. Eh, Así que, ¿cuáles son las variaciones? México tiene un clima muy cálido, muy similar a lo que sería el Mediterráneo en Europa, así que comparativamente hablando con Argentina, que estamos a la misma altura con Chile, eh, es positivo en cierta medida para el análisis de hipertensión, ¿verdad? Luego tenemos a Chile, que levanta un poco, pero quien obviamente tiene un problema importante de hipertensión es Estados Unidos y extrañamente Canadá. Entonces, son condiciones, precondiciones y situaciones en que uno dice, basado en esta lógica, deberíamos obtener este resultado y no es así. Luego pasamos a diabetes. La diabetes en España, a pesar de, está mucho más alta que los otros tres países del Mediterráneo europeo, que están bastante similares. A Alemania se les despega un poquito, pero muy poco, pero España dispara con la diabetes. Entonces, ¿la diabetes a qué se debe? La diabetes tipo 2 al menos, no estoy hablando de la diabetes que tiene un problema físico, orgánico, y que está mm, afectando el funcionamiento normal del cuerpo de las personas que están con ese problema, pero es un problema que ya hay una malfunción física ¿ya? Del órgano como tal. Acá estamos hablando de que es un comportamiento alimenticio. Luego pasamos a los países de Latinoamérica, estos cuatro de aquí, que México
se dispara también respecto de los países como Brasil, Argentina y Chile. Chile y Estados Unidos en este caso están similares, a pesar de la diferencia en el tipo de alimentación, aparentemente, ¿ya? Y Canadá está un poco mejor, o menos mal que los otros países. Así que el análisis es bastante poco estable o poco lógico. O sea, normalmente uno tiende a pensar, si yo hago esto, voy a tener este resultado. Y acá los índices de las mediciones o la información que ha sido cargada por parte de las entidades de gobierno de cada uno de los países no está haciendo bien la pega. Tiendo a pensar en eso porque, como dije, si yo hago esto, debería obtener este resultado, pero acá los índices de repente cambian. ¿Y a qué me refiero? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque cuando saltemos a, cuando veamos estos datos que no están disponibles tanto en Europa como en Latinoamérica del síndrome metabólico, me hace pensar de que no están queriendo mostrarnos que hay un índice alto en esos problemas, excepto en España y en México y en Estados Unidos. Pero si analizamos este dato es igual a este y es prácticamente igual a ese. Así que no debería existir diferencia en estos otros países respecto del síndrome metabólico. Así que un 34%, 35% es mucho, demasiado. Y como dije inicialmente, si tú no estás diagnosticado con síndrome metabólico, o lo estás haciendo excelentemente bien, como una excepción a la regla mundial, o tienes algún nivel de síndrome metabólico. Sin duda, sin duda. Respecto de las neurodegenerativas, solo Europa, de los países analizados, tienen una medición. Y no la tengo en el gráfico porque nos sirve de mucho que analicemos a este grupo sin tener los datos del grupo de Latinoamérica. Pero como vimos este análisis del síndrome metabólico, si tenemos estos tres países representativos con un alto índice de este problema, y como dije inicialmente, si tengo un problema en mi sistema metabólico, mi metabolismo está funcionando mal porque me alimento mal, significa que necesariamente voy a tener problemas neurodegenerativos. Aquí me va a afectar lo que haga aquí, me va a dar como resultante un problema acá. Así que independiente de que no tengamos los datos que tiene Europa, yo creo que los valores aquí deberían ser muy similares, si es que no son un poquito mayor. Porque incluso Estados Unidos está similar a Francia y Canadá está similar a Italia, entre Italia y Francia. Así que si analizan lo que hemos visto hasta ahora, todas están en similares condiciones. Todas las enfermedades crónicas en el mundo, por lo menos de lo que estamos analizando aquí, si se fijan en las respiratorias, que me las salté porque quería destacar lo otro, también en los países de Europa incluso tienen más problemas que en Latinoamérica. Lo extraño, bueno, no tan extraño en Estados Unidos, pero sí Canadá me llama la atención particularmente porque se supone que es una sociedad eh, que tiene un mejor estándar de vida, gente que hace mucho deporte, mucha actividad deportiva, recreacional incluso,
tenga niveles tan altos incluso respecto de América Latina. Así que son situaciones o condiciones que, si bien puede que no estén muy correctas, tiendo a pensar mal, discúlpenme por eso, en que la información que entregan los gobiernos respectivos, no importa lo bueno que estos sean, siempre existe la precondición de ocultar información para evitar ciertas reacciones que políticamente no les conviene, pero que a la población le serviría de mucho, a la población médica, al ámbito médico, al ámbito de cómo controlar mejor de en qué me concentro mayoritariamente y qué dejo de lado o cómo manejo mejor esto. Pero como hay un interés eh, político detrás, lamentablemente, esa información la manejan los estados y los gobiernos atrás de los estados, uno tiende a pensar que hay algo raro en estos comportamientos. O sea, ¿estamos mejor en enfermedades respiratorias que Europa? Quizás, puede ser. Pero Canadá está en iguales condiciones que Estados Unidos, teniendo un comportamiento social diferente, también es extraño. Entonces, les dejo estas dudas para que lo piensen, para que analicen, para que investiguen por sus propios medios y ojalá me retroalimenten, sería ideal, porque así podemos incluso mejorar esta información, ¿verdad? Y pasamos a los distintos tipos de cáncer, y aquí está generalizado cáncer como problema. ¿No? ¿Cuál tipo de cáncer está más o menos afectando a la población por A o B motivo? Porque todos al final redundan y vuelven al mismo problema. Y lo recalco y voy a ser majadero, los síndromes metabólicos, la alimentación, el qué comemos, el cómo comemos, es principal y mayoritariamente el problema y resultado de todas estas enfermedades. ¿Sí? El último ítem, entonces, a analizar, que estábamos viendo el cáncer, estamos viendo los países de Europa, todos se comportan igual en todas las enfermedades, tanto en Europa como en América Latina y en similares condiciones en Estados Unidos y Canadá. No puedo entender que Canadá tenga los mismos índices de cáncer que Estados Unidos. Pero bueno, eso es la información que está, en la que podemos analizar, en la que les comparto a ustedes, ¿verdad? Eh, pero antes de pasar al cierre de este estudio, quiero mostrarles que había separado un poco los mismos que estuvimos analizando, la hipertensión, cómo se comporta en este tipo de gráfico, ya, es como un poco más precisa de lo que habíamos visto anteriormente, la hipertensión acá, por ejemplo, donde está aquí. No, si bien se ve bastante parecido en realidad, pero acá como que es más impactante, ¿verdad? Ah, lo mismo la diabetes. Entonces, aquí tú ves un tremendo disparo de porcentaje en México, por ejemplo, de la diabetes. Impresionante. Aquí España, a pesar de que tienen, se supone, una de las mejores dietas, que es la mediterránea, en el mundo, pero el resultado de porcentaje es indicador de que no es tan buena. Y en otro video voy a explicar por qué creo, basado en información científica, no es la mejor. Obesidad. Todos los países, tanto en América Latina como en Europa, están en similares condiciones, exceptuando Estados Unidos, que bueno, es visualmente notorio. Tú vas a Estados Unidos, te pegas una vuelta por cualquier lugar del país y el nivel de obesidad es realmente
impactante. Yo las veces que fui, ah, era era como ver la película Wall-E. Si la vieron, se van a dar cuenta que es esa la realidad. Triste pero cierto. Por eso les hacía los comentarios de por qué la incidencia entre Canadá y Estados Unidos no me cuadra mucho. Los cánceres, lamentablemente, Estados Unidos va punteando con una cantidad de enfermedades de cáncer de todo orden, de todo tipo, impresionantemente alto y extrañamente, voy a ser majadero, los números me dicen algo que no me cuadra. Seguiremos investigando hasta encontrar el por qué estos números, el por qué en Europa son eh, Francia e Italia tienen un alto nivel de cáncer respecto de España y Alemania. Entonces, son números que no me hacen mucho sentido, no concuerdan la causa con la consecuencia, pero si hacemos un compendio, si hacemos un resumen de todo, miren cómo están las cardíacas. Las cardíacas en Europa, perdón, en América Latina, están altísimas respecto, hay casi un 10% respecto de Europa y bajísimas comparativamente hablando entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, si la obesidad te lleva supuestamente como consecuencia a tener enfermedad cardíaca y los números dicen que no es así, hay algo extraño, hay algo que no cuadra, hay algo que no nos han dicho o nos han engañado literalmente eh, respecto de causa-consecuencia. Se supone que si yo tengo esta causa, debo tener esta consecuencia y no se da, no se está cumpliendo la lógica. Entonces, en algún punto nos han dicho que si haces esto vas a tener este resultado, los números dicen lo contrario. Entonces, grábense lo que les estoy diciendo, porque eso lo voy a explicar en un siguiente video. Entonces, como les estaba diciendo, si hacemos un compendio de esta gráfica de las enfermedades crónicas como tal, que tienen que ver con el comportamiento humano y no enfermedades que son provocadas por virus, bacterias u hongos, eh, el resto, a menos que sea un accidente, obviamente, que son con problemas traumáticos y como consecuencia de traumáticos, pero no siendo ninguno de estos cuatro ítems, eh, virus, bacterias, hongos o enfermedad o problemas por consecuencia de traumas, golpes, accidentes de cualquier tipo, son de comportamiento humano, de cómo nos alimentamos, de qué tanto ejercicio hacemos o no hacemos, ¿ya? Eh, entonces, la enfermedad crónica como tal tiene que ver con lo que tú haces o lo que no haces, el cómo lo haces, el cómo sigues comportándote, creyendo o no en ciertos resultados o en ciertas causas que me dicen que va a provocar un cierto resultado. Les acabo de mostrar que no necesariamente una causa nos entrega un resultado con números. Entonces, alguien nos está diciendo una mentira, nos está engañando. Entonces, sean críticos con la información. No crean todo al pie de la letra. Los estados, los gobiernos de cada estado mienten, lamentablemente.